Primero doy gracias a Dios por esta oportunidad, ¿cierto?, de poder compartir con ustedes la palabra. Sabemos que es una responsabilidad grande, o sea, no es algo tan simple. Y justamente de eso mismo es lo que quiero conversar y compartir con ustedes, a raíz de esto mismo, de cómo muchas veces se tuercen las escrituras, cómo Satanás hace su trabajo también en esto, y cómo nos divide a Cristo. Lo que quiero comentar tiene que ver con lo que pasó en la iglesia de Corintio y ha pasado en otros lugares también, y sigue pasando y va a pasar hasta que Cristo venga, ¿cierto? Que Satanás, como sabemos, tiene poco tiempo, y el poco tiempo que tiene, él va a estar de una u otra forma tratando de robarnos la verdad del Evangelio. Tomando la expresión de Pablo hacia los hermanos de Corintio, cuando dice, ¿está dividido Cristo? Entonces, eso que voy a dejar como título, ¿está dividido Cristo? La pregunta que hace Pablo. ¿Y a raíz de qué? Recién veíamos, ¿cierto?, este himno que colocaba nuestro hermano Alex, esta hermosa historia. Cantemos esta hermosa historia. Esta hermosa historia que habla, ¿cierto?, que nuestro Dios en Cristo Jesús nos perdona y nos entrega una vida eterna. Algo que no merecemos por causa de nuestra maldad. Y Satanás justamente eso es lo que quiere, quitarnos, ¿cierto?, esta semilla del Evangelio. El cuidado que debemos tener todos los que guardamos la fe es eso, mantenernos en fe. Sabemos que si bien la demanda es para nosotros, pero también esto es una obra de Dios. Dios nos mantiene en pie, ¿cierto? Pero nosotros debemos también luchar, porque tenemos una carne que es contraria. El fin de toda persona que abandona a Jesucristo por lo terreno, porque eso es lo que nos pone Satanás como imán, lo terreno, su fin será perdición. Eso lo dice el apóstol. Y convierte, ¿cierto?, a la gloria de nuestro Dios a un simple vientre. Y esa tremenda gloria a una confusión. Qué terrible es cambiar la gloria de Dios, la esperanza en Dios por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, por algo terreno, por algo que se va a deshacer, que no va a permanecer, ya lo dice el apóstol Pedro. Pero Satanás, eso es lo que nos ofrece, y así es como engaña, quitándonos, ¿cierto?, esta esperanza. Y nuestro hermano Pablo, ¿cierto?, tomando de su propia vida, de lo propio que él vivió, siendo un fariseo de fariseos, como dice un perseguidor, donde él encontraba que en eso estaba ganada la vida, tenía todo listo, todo el camino pavimentado para el reino. Él iba por un camino que se había indicado que era el mejor camino. Más gracias a Dios, cuando se revela ante él, porque él es que se nos revela, él ve cuán equivocado estaba y lo que estaba perdiendo. Primero debemos recordar ejemplos que tenemos en la Escritura. Si usted lee del Génesis en adelante, va a encontrar muchos casos de personas que recibieron una verdad y a poco andar cambiaron esa verdad por mentira. Porque Satanás es el padre de mentira. Nadie le enseñó a mentir, de sí mismo, mentiroso y asesino. ¿Y cómo nos asesina? Engañándonos, mostrándonos algo que no es, cambiarlo por lo que es. Satanás, sabiendo que tiene poco tiempo, como dije, hará todo lo posible por quitar esta semilla del Evangelio de nuestros corazones. Por eso debemos vestirnos con toda la armadura de Dios, como dice el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para resistir las acechanzas del diablo y estar firmes hasta el día que Cristo venga, si estamos vivos, y si gustamos la muerte, esperar ese sonar de trompeta para ser levantado. Yo siempre, cuando conversamos con los hermanos, hago este comentario. Todos, cuando hablamos, anhelamos el reino de Dios. Uno conversa con los hermanos, sí, que el Señor venga pronto, ¿cierto?, que se instale su reino de justicia, que estemos ahí alabándolo todos los días. Pero ¿qué ocurre en el día a día? De repente hay un compromiso que es más fuerte que mi deseo de estar congregado y cumplo ese compromiso. ¿A dónde queda entonces ese anhelo de estar en el reino de Dios?
Eso es lo que tenemos que aquilatar. ¿Qué decía el Cristo cuando se escapaba de sus padres, cierto? ¿No me conviene estar en los negocios de mi padre? Pero nadie entendía nada. ¿Por qué te fuiste para allá? ¿Por qué te arrancaste? Mira que andábamos buscando. ¿Dónde me conviene estar? En los negocios de mi padre. Pero a veces nosotros, sin darnos cuenta, priorizamos nuestros propios compromisos. Y no nos percatamos que Satanás es astuto. Nos pone darle importancia a un compromiso por sobre lo mayor, que sería estar, ¿cierto?, en la congregación, donde nos podemos instruir, edificar, confirmar, recrearnos en este evangelio que decimos amar. Y ahí vemos esta lucha que tenemos, esta lucha que es real, con nuestra propia carnalidad. Y eso también me recuerda mucho, y siempre cito al hermano José, cuando él decía, ¿cierto?, el hecho que creamos es un milagro, porque naturalmente, hermano, nosotros no buscamos a Dios, y ya la Escritura lo dice. Y nos damos cuenta en esos pequeños detalles. Nos vamos a juntar tal día, no, porque sabes que justo ese día está esta fiesta y, pucha, estoy comprometido con mi familia. Claro, uno dice, puedo hacerlo, pero muchos dijeron eso, que buscamos en la Escritura, y quedaron en el camino, por priorizar, ¿cierto?, las cosas terrenas. Entonces, cuando Pablo nos dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios, es justamente para eso, para que estemos firmes en esta verdad, la cual nos ha sido revelada por misericordia, porque nosotros nos miramos, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algo digno? No. Fuimos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestra maldad. Mas Dios por misericordia nos acerca, nos toma, nos trae a Jesucristo y nos revela a Cristo como Señor, como Salvador, como perdonador de nuestros faltas. ¿Y qué nos pide? Que andemos como Él. Entonces el Cristo, en su minuto, dice públicamente, en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Dónde nos conviene estar a nosotros para no ser movidos y que no se nos divida Cristo? ¿No nos conviene estar en los negocios de nuestro Padre? Porque eso es lo que cada uno de nosotros dice. Anhelamos tu reino. Gracias por mostrarnos a Jesucristo. Y Satanás sobre la misma nos va colocando en el camino cosas a las cuales le damos prioridad por sobre las cosas que Dios nos pide. Cristo también dijo, ¿cierto? Busca primeramente el reino de Dios y justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Porque de lo contrario, caeremos como los hermanos de Corinto. Ellos se les predicó el Evangelio, se regocijaron en el Evangelio, fueron llenos de dones. La gracia de Dios estuvo con ellos en manifestaciones. Y así todo, se les dividió Cristo. Tenían dones de lengua, de profecía, etcétera, etcétera. Empezaron a tomar como que ellos eran especiales y se olvidaron de quién es el dador de esa facultad. Y empezaron a tener conflicto. Ya no había una unanimidad en su hablar. Entonces, preocupémonos, hermano. Si yo me saco esta armadura, quedo a expensas de este adversario, que es más poderoso que nosotros. Y nos va a mostrar la belleza que tiene este mundo. Una belleza que en realidad no nos va a llevar al reino de Dios. Porque la gloria que presenta es una confusión. Si cambiamos, ¿cierto?, esto maravilloso que Dios nos da, que es ser parte de su reino, por lo terreno, no hay otro fin más que la muerte. No podemos colocar nuestros deseos carnales por sobre la promesa de Dios, los cuales por medio de Cristo, ¿cierto?, presenta un reino incorruptible. Pero a pesar de eso, muchos dejan lo mejor por cosas que se pueden tocar,
por cosas que se pueden ver. Eso le ocurrió al pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto. Un pueblo esclavizado, un pueblo que no vivía bien después de un tiempo, al principio bien, después pasaron a ser esclavos. Y cuando son liberados por manos de Moisés, pongan atención, hermanos, que a ellos no les tocó ninguna plaga, nada, ni siquiera un cabello les tocó, pero sí vieron cómo tocaba a todos los otros. Pasaron el mar en seco y vieron cómo se tragó el mar al ejército de Faraón. Tuvieron sombra donde no hay sombra. Tuvieron agua donde no hay agua. Y Pablo revela que esa roca era Cristo mismo, que le daba esa agua. Comieron donde no había comida. ¿Y qué pasó con ellos? Miraban y anhelaban lo que dejaban atrás, despreciando en figura el reino de Dios por este mundo que va a ser deshecho, porque esperamos una nueva patria. Pero se dan cuenta, hermano, cómo Satanás divide el Cristo y lo pone como cosas terrenas. Hombres que vieron cosas que usted y yo hemos visto. ¿Podremos nosotros estar más firmes que ellos ante los ataques de Satanás? Si cambió el sentido de lo mejor por lo peor, por las cosas que veían y tocaban, viendo el mar como se abre, comiendo un pan que ni siquiera los más nobles de esta tierra han comido. Cuidado entonces. Si no tenemos esta armadura de Dios, no va a pasar eso. Y se nos va a dividir Cristo por las cosas que tenemos, por las cosas que vemos, por lo terreno. Se nos hace una mistura. Estaríamos cambiando lo mejor por lo peor. Esto lo dice Pablo en 1 Corintios 10. Y termino con la frase diciendo ahí, y de muchos de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Porque anhelaban lo que hayan dejado atrás. Despreciaron lo por venir. Despreciaron el reino de Dios. Entonces Dios no se agradó de ellos. A pesar de todo lo que vieron que no les pasó a ellos y que les pasó a los otros. Satanás los engañó igual. Tenían sus cultos particulares. Colocaban a Cristo a la altura de un ídolo egipcio. Colocaban a Cristo a la altura de sus propios deseos. Y los que viven conforme a la carne no van a heredar el reino de Dios. Pablo lo explica en Romanos 8. Y dice Pablo, ¿qué le debemos a la carne? ¿Estamos en deuda con la carne? ¿Que teníamos que pagar nuestra deuda con ella, dejando lo mejor? Tenemos también otro ejemplo, que también es muy conocido, el caso de Saúl. ¿Cómo despreció la primogenitura por un plato de lentejas, una vianda? ¿Por qué? Porque Satanás le engaña diciendo, oye, tú eres el primero. Como eres el primero, es imposible que no recibas tú esa bendición, porque tú eres el primero. Más que dijo nuestro Señor, no es por obra, sino por el que llama. Y el mayor servirá al menor. ¿Cómo que no se podía quitar esa primogenitura? El menor fue bendecido. Y después llorando, dice el libro de los Hebreos, con lágrimas procurando hallar arrepentimiento, mas no le fue dado. Fue un réprobo. Confió en la estructura, confió que él era el primero y no se aferró al que llama. Cristo se dividió. Yo soy el primero, por lo tanto es imposible que falle esta promesa, porque yo soy el primero, yo tengo el derecho de ser el que reciba la bendición del Padre. Igualó a Cristo con su derecho y se olvidó que no es por obra, es por el que llama. Otro caso, un matrimonio, Ananí y Zafira. Un matrimonio que participó de la congregación, participó de la fe, gustó la fe del Evangelio, se recreó en ella, participaban unánimes. Después observaron que hermanos vendían sus propiedades y las entregaban a los apóstoles para que estos lo repartiesen conforme a las necesidades de cada uno. Y quizás vieron que los apóstoles elogiaban a estos hermanos por causa de la misericordia que
hacían, ¿cierto? Porque entendían ellos que como fueron perdonados y amados en Cristo Jesús, por esa misma razón ellos lo hacían en virtud del prójimo, entendiendo el amor de Dios. Y en eso los apóstoles también confirmaban a los hermanos. Pero estos matrimonios vieron eso. Están recibiendo la alabanza de los apóstoles. Hagamos lo mismo. Vendamos nuestra propiedad y digamos, aquí está todo el dinero recaudado por esa venta, para que ustedes la puedan distribuir a los pobres. Y recibiremos la alabanza también de ellos. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Qué pasó con ese matrimonio? Satanás entró a su corazón y los engañó. Y ellos pensaban que estaban hablando con hombres y engañaron al Espíritu de Dios. Engañaron al Espíritu Santo. Y Pedro, ¿cierto? Con el poder de Dios, lo exhorta y cae, muerto a sus pies, porque mantuvo lo dicho, lo vendí en esta cantidad. Y después llegó su esposa, sin saber lo que había pasado con su esposo, y mantuvo lo mismo, y cayó a los pies también. ¿Cómo se divide Cristo? Lo dividen a la altura de una venta, de una acción, de una obra. ¿Por qué? Por querer alabanza. La alabanza que nos debe a nosotros importar es la que viene de Dios, no de los hombres. Y si actuamos conforme a como Él anduvo, tendremos la alabanza de Él. Porque lo haremos con amor, como lo hacían esos hermanos primero, ¿cierto? Cuando vendían y entregaban. Pero estos quisieron copiar una mala copia. Cuando no es de amor, es una mala copia y el resultado es la muerte. Entonces Pablo, conociendo también su vivencia, ¿cierto? Él lo expone y lo dice. Y quiero que vayamos a Filipenses, hermano, para leer qué dice Pablo. Pongan atención a las palabras del apóstol Pablo, que es nuestro apóstol, nuestro pastor. Dice Pablo en Filipenses, capítulo 3, del verso 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Alguien de ustedes confía en su carne? Bueno, yo más. Y vamos colocando el currículum, por decirlo así. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley fariseo, cuanto al celo perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Si alguno confía en la carne, yo más. ¿Quién puede decir entre ellos que era irreprensible ante la ley? Pablo lo dice. Pero las cosas que para mí eran ganancia, era reputado pérdidas por el amor de Cristo. Porque Pablo no dividió a Cristo. Entendió que en él estaba todo. En él estaba completo. No necesitaba de circuncisión, ni de ser de allá, ni ser de acá. Solamente abrazar esa justicia. Pero aquellos que confían en su carne, dividen a Cristo, colocando a la altura de sus propios pensamientos. Cristo es un paso más. Un tiempo atrás el pastor dijo, en muchas iglesias, que el Cristo sirve para el principio y después lo guardan en el subterráneo, en las bodegas. Ahí queda. El que confía en la carne, de la carne no va a heredar justicia. Y el pago es la muerte. Entonces Pablo todo esto lo reputó como pérdida. Era ganancia, humanamente hablando, en su trayectoria, pero era pérdida porque eso no lo iba a llevar al reino de Dios, lo que no entendió el pueblo judío cuando salió de Egipto. Y sus hijos, que vieron la muerte de sus padres por su maldad, fueron más rebeldes. Vean lo que pasó con Josué cuando lo llevó. Porque no es por obra, sino por el que llama. Ciertamente, verso 8, aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Nótese, por ese conocimiento. Repito, todo esto queda para mí como una pérdida, no me sirve de nada. Lo que me sirve y me enriquece es lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Pero Satanás quiere cambiar y nos quiere dividir a Cristo, colocarnos en un plano humano. Pero Pablo aquí advierte a los hermanos.
No se confíen en su carne. Imítenme a mí. Gocémonos en la obra perfecta de Dios en Cristo por nosotros. Entonces, ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí está la ganancia. Y ahí es donde Satanás ataca. Pero demos las gracias a Dios por este hombre que levantó para abrir nuestros ojos con el colirio de la palabra de vida, una palabra de verdad, porque Él es la vida, Él es la luz. Por lo tanto, fuera de Él no hay vida, no hay luz. Él es esperanza, fuera de Él no hay esperanza. Y todo lo reputó como pérdida por causa de Jesucristo. Se puso esa armadura de Dios, a fin de conocer y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo a aquello para lo cual fui también alcanzado de Jesús. Prosigo esta pelea. No estoy peleando como quien quiera al aire, ni corro como a la aventura, sino que sé que Dios me tomó, ¿cierto? Me mostró este camino. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. El que corre con el Cristo dividido, corre sin saber para dónde va, ¿no? ¿Dónde está la meta? Se pierde la meta. Corre por correr, pensando que ese esfuerzo lo va a llevar a ser acepto ante Dios. Y no, pues, hermano. Somos aceptos por causa de Jesucristo. No por causa de lo que yo hago. No por causa de lo que yo siento. Sino por lo que Él hizo por mí. Y ahí está mi contentamiento, en lo que Él hizo por mí. En eso está mi descanso. Hermanos, verso 13. Yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué cosa hace Pablo? Olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiendo con lo que está por delante. ¿Qué está por delante, hermano? El reino de Dios. Eso está por delante. Por eso, hermano, cuando decimos nosotros al principio, como les decía, queremos que Cristo venga pronto, queremos ser parte de este reino, pero tengo una invitación a una actividad y digo, no, es que hace tiempo que no veo a estos amigos. Total, en la iglesia puedo ir el otro domingo. ¿Se dan cuenta cómo se nos divide Cristo? Pensando que el otro domingo podemos estar, y si no estamos, hermano, anhelamos el reino de Dios de corazón, vibramos esperando su venida, cuando a veces cosas que se nos presenten en el camino son más importantes. Después voy a la iglesia. Total, tengo tiempo para ir después. ¿Tenemos tiempo para ir después? Esa es la pregunta. Porque si usted, hermano, anhela el reino de Dios, no piense que en el reino de Dios usted va a tener su tiempo. Usted va a estar día y noche alabando a nuestro Dios por la eternidad de la eternidad. No va a tener tiempo, voy a ver las calles de vidrio, las calles de acá, voy a ver las columnas, voy a ir a ver esto. No, hermano, olvídese de eso. Usted va a estar, y yo voy a estar, si Dios así lo permite, alabando por la eternidad de nuestro Dios, como estos seres que están ahí, alabando día y noche. Santo, santo, santo. Muchas veces Satanás nos engaña pensando humanamente estas cosas, y ahí es donde se pierde un poco el interés y se ve más atractivo lo que vemos y tocamos. Así ha engañado a mucha gente. Pero Pablo aquí está diciendo, no, pues hermano, pero sigamos al blanco. Olvidemos lo que está quedando atrás. Y extendamos nuestras manos y toda nuestra energía en lo que está por delante. Ese reino, donde podremos descansar, reposar, donde ya este cuerpo carnal no va a estar, sino que va a estar un cuerpo espiritual, un cuerpo incorruptible. Pero sin embargo, nuestro Señor nos pone en este cuerpo de barro un tesoro, para que ese tesoro
lo guardemos, aunque seamos un cesto de barro, que nadie guardaría un tesoro en un cesto de barro. Pero ahí está para que nuestra competencia entendamos que no es propia, sino que viene de Dios. Pero para eso tenemos que regocijarnos en lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Anhelar verdaderamente su reino. Escuchar cuando Cristo dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Que esas palabras se hagan reales en nosotros y que no sean simples frases. O como dice Pablo, pongan la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba. Satanás siempre va a querer dividirnos a Cristo y hacerlo a la par con nuestros deseos. Y ahí estamos en retroceso. Y al estar en retroceso, estamos al borde del abismo. Y al estar al borde del abismo, podemos caer y no ser levantados. Como dice el apóstol Pablo con respecto al pueblo judío en Corintios 10, Dios dice, de muchos de ellos, Dios no se agradó. Entonces, extendiendo lo que está adelante, verso 14, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que debe estar en nuestro corazón, alcanzar ese premio. ¿Qué es lo que dice Juan Apocalipsis? El que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Quién? El que persevera hasta el fin, no un ratito. Es decir, que anhela estar en este reino, a pesar de todo lo que nos pueda rodear. Por eso que Cristo dijo, el que ama a padre o madre o hijo, etcétera, etcétera, más que a mí, no es digno de mí. Y muchas veces colocamos nuestros intereses por sobre lo que nuestro Señor nos pide, que le amemos a Él, como Él amó, y amó hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Empero en aquellos a que hemos llegado, vamos por la misma regla, sintamos una misma cosa. Sintamos una misma cosa. Ser unánimes en Cristo Jesús. Miren, volvamos ahora a repasar un poco qué pasó en la iglesia de Corinto. Vamos al capítulo 1 de Primera de Corinto. Pablo termina, ¿cierto?, lo que acabábamos de leer. Vamos por la misma regla, sintamos una misma cosa. Llegamos a este premio, a este galardón. Esa es la meta. No correr a la aventura, a lo loco, sino a la meta. Como les decía, vamos a recordar un poco qué pasaba en la iglesia de Corinto y cómo ellos, ¿cierto?, recibiendo esta verdad, Satanás también los engaña. Miren, verso 4 dice, doy gracias a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en todas las cosas sois enriquecidos en toda lengua y en toda ciencia. Nótese, hermano, cuán grande fue la misericordia de nuestro Dios para con ellos. En todo eran enriquecidos. No en algunas cosas, en todo. En toda lengua y en toda ciencia. Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo hasta su venida. Nada os falte, fueron enriquecidos ellos. ¿Pero qué pasó con ellos? Verso 10. Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que andéis todos en una misma cosa. ¿Qué decía Pablo en Filipenses? No decía lo mismo, sintamos todos lo mismo. Digamos esta misma regla. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros disensiones. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lo que estaba Pablo también diciéndole a los hermanos de Filipo. Una misma mente, un mismo sentir. No entrar en disensiones, en problemas, en peleas, en rencillas. ¿Y qué estaba pasando con ellos? Estos hombres y mujeres que recibieron todo el don de Dios eran
enriquecidos en todo, no les faltaba nada a ellos. ¿Qué pasó con ellos? Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Miren, hermano, teniendo todo, hay contienda. O sea, esa unanimidad ya no estaba. Esa armonía en el Evangelio ya no estaba. Esa paz en el Evangelio ya no estaba. Satanás estaba haciendo su trabajo. Estaba dividiendo a Cristo en ellos. Y al dividir a Cristo, provoca esto: problemas, peleas, conflictos. ¿Qué pasaba? Pongan atención, verso 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, miren lo que decían estos hombres que estaban llenos del conocimiento del Hijo de Dios, llenos en todo, en ciencia, en dones, tenían todo. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué empezaron a decir? Cierto, yo soy de Pablo, yo pues de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. Es decir, empezaron a tomar partido por personas y Cristo quedó, como lo dividieron, a la altura de personas, de hombres, de humanos, carnales, vendidos al pecado. Hombres corrientes. Cristo no es un hombre corriente. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo fue el que murió por usted y por mí, y que con su muerte y resurrección nos da la entrada a su reino. No lo puedo colocar a la altura de un hombre, por más que sea Cefas, por más que sea Apolo, por más que sea Pablo. Hay iglesias, yo creo que usted más de alguno ha escuchado, cuando conversan con alguien que va a una iglesia, dijo, no, yo voy a la iglesia del pastor X, como si en ese pastor estuviese toda la ciencia, todo el conocimiento, toda la verdad, porque yo voy a esa iglesia porque está ese pastor. ¿Qué pasa cuando ese pastor se cae? Se caen todos. Ejemplos tenemos muchos. De iglesias que seguían personas. Esa persona se cae y se cayeron todos. Incluso Gamaliel cita, ¿cierto?, cuando querían acallar a los apóstoles. Se recuerda a varios ahí. ¿Se acuerdan de usted X, que lo seguía en grupo? Él murió y hasta ahí llegó el grupo. Nosotros no seguimos personas. Y Pablo, viendo este fatal error de llevar y conducir a la muerte, dice, ¿está dividido Cristo? Le dice a los hermanos ahí. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? ¿Está dividido Cristo? Pongamos atención. Si no tenemos la armadura de Dios puesta, puede ocurrirnos esto, hermano. Porque vamos a empezar a confiar en lo que somos. Que soy buena persona. Me preocupo de todo el mundo. Eso le pasó a los judíos que salieron de Israel. Le pasó a Esaú. Le pasó a Ananías y Zafira, que recordábamos. Y a muchos otros. A esos colaboradores de Pablo. ¿Cuánta gente estuvo con Pablo predicando el Evangelio, viendo los predicos y señales que hacía Pablo, viendo lo que hacían los otros apóstoles? ¿Y qué pasó con ellos? Igual se desviaron, prefirieron no terreno. ¿Qué pasó con esos discípulos que se apartaron de Jesús? Estando con Jesús, se apartaron, que no eran de ellos. Porque Cristo dijo a los suyos, a los que Él llamó, ustedes también se van a ir. ¿Qué dijeron ellos? Por boca de Pedro, ¿a quién iremos? Que solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién prosiguía el blanco? ¿Quién caminaba en forma desventurada? ¿En quién había convicción de gloria? Pero estos hombres que tenían todo, se dividieron. No, mire, yo me quedo con Cefas porque Cefas enseña muy bien. Me gusta cómo enseña Cefas. No, a mí me gusta cómo es Apolo. Y otros dirán, bueno, yo me quedo con Cristo. Uno más. ¿Se dan cuenta cómo Satanás no deja de trabajar? Él sabe que tiene poco tiempo. Y en el poco tiempo que tiene, lo que quiere es quitarnos esta semilla del Evangelio. Pero como dice el apóstol, ¿está dividido Cristo? ¿Pablo murió por ustedes? ¿O Apolo murió por ustedes? ¿O Cefas murió por ustedes? ¿O Pedro murió por ustedes? No, pues Cristo fue el que murió. Cristo fue el que nos rescató. Por lo tanto, es importante ser uno en Cristo, solidificándonos
en la fe de nuestro Señor Jesucristo y andando como Él anduvo. En otras palabras, tener la mente de Cristo. Por esta razón, y conociendo nuestra naturaleza rebelde y contumaz, es un milagro que creamos. Tan rebeldes que somos, y sin embargo Dios nos ha dado esta verdad, que para otros es locura, y para nosotros es poder de Dios para salvación. Porque el hecho de que veamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador es una operación de Dios en nosotros. Porque naturalmente no lo vemos así. Cuando Cristo hacía los milagros, tremendos milagros, ¿qué decían los fariseos? No, esto lo hace en nombre de Satanás. No, esto no puede ser. No, tú eres el hijo del carpintero, no. Anulaban el milagro por la procedencia de Cristo. ¿Pero qué decía la gente común, esa gente ignorante para esta élite religiosa? Si fuera pecador, Dios no obraría por medio de él, porque no obra por medio de pecadores. Pero aquellos que tenían que enseñar y guiar un pueblo lo despreciaban. Satanás les dividió el Cristo, porque para ellos no era el hijo de Dios, era un simple mortal. Pero para nosotros, los que creemos, es el Hijo de Dios, es nuestro Señor, nuestro Salvador. Porque Dios, en contra de nuestra voluntad, nos ha llevado a Jesucristo. Él nos ha revelado a Jesucristo. Es como el ejemplo que colocaba un pastor Sproul, algunos lo conocen. Es como cuando uno va a una noria y uno mira el pozo y ve el agua. Por más que usted llame, el agua no va a venir a usted. Tengo sed, quiero beber. El agua no va a venir a usted. ¿Qué tiene que hacer? Sacar el agua para llegar a usted. Eso es lo que hizo nuestro Dios. Nos tomó a la fuerza, porque naturalmente no vendríamos a Él. Porque en Adán todos pecamos. Y por cuanto de nuestro pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y así todo Dios, por misericordia y justicia, porque esa es la justicia de Dios, mereciendo todos la muerte, Él dice, a usted no lo voy a matar, a usted le voy a dar vida, le voy a revelar a mi hijo. Y eso es porque Dios lo quiere, nada más. Por eso que debemos velar, debemos permanecer, debemos perseverar en esta verdad, a pesar de todo lo que nos pase en el día a día, una enfermedad, quedar sin trabajo, en fin, lo que pase, eso no puede ser mayor que la esperanza de vida que tenemos en Cristo. Dejemos todo atrás y corramos a lo que está por delante, decía el apóstol Pablo. Abrazar ese reino. Debemos clamar, como lo hacía nuestro hermano David, clamar a Dios siempre. Quiero que leamos el Salmo 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. ¿Quién más que nuestro Dios, por medio de su Hijo, ha hecho eso? Y Satanás nos quiere dividir al Cristo, colocándolo a la altura humana, colocando a la altura de un ídolo, a la altura de una acción, a la altura de una obra. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Ese debe ser nuestro constante oración a Dios, reconociendo nuestra bajeza, reconociendo todas nuestras dificultades, pero así todo Dios puso este tesoro en este vaso de barro, para que confiemos en Él, porque Él es el que nos sustenta. Estimados hermanos, en Cristo estamos completos, no nos falta nada. No escuchemos esa voz de nuestro adversario
que nos muestra cosas para cambiarlas. No, en Cristo estamos, a usted no le falta nada. Lo único que nos falta es que llegue el Cristo y seamos parte de su reino. Pero no le falta nada más. Confíe en esa obra perfecta. En Cristo estamos completos. Eso fue lo que se les olvidó a estos hermanos de Corinto. Lo que se les olvidó también a los hermanos de Galacia. Quiero que leamos el libro de Gálatas, capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. He aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ese es el peligro de todo aquel que quiere seguir sus propios deseos. Vacío es de Cristo, teniendo en él todo, porque en él estamos completos. Al querer cambiar eso por lo terreno, vacío somos de Cristo. De la gracia habemos caído. Verso 5. Porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Prosigo al blanco, decía Pablo. Anhelo lo por venir. De lo contrario, vacío soy de Cristo. Cuando Cristo se divide en nuestros corazones, estamos al borde de ser vacíos de Él, porque ya nuestros intereses van a ser otros. Nuestras expectativas ya no están en su reino, van a estar acá, esperando mejores gobiernos, mejor bienestar, esto va a cambiar. No, hermano, esto que usted ve, por muy hermoso que sea, los paisajes, va a ser destruido por fuego. Porque nosotros teníamos otra patria, una celestial, la que esperaban nuestros patriarcas, y la anhelaban. La miraban, mientras estaban acá, miraban, porque sus sentidos estaban puestos en el blanco, como decía el apóstol Pablo. Anhelaban lo por venir. Pero cuando Satanás quiere cambiar los sentidos nuestros, cosas terrenas, Cristo se nos divide y vacíos somos de él. Entonces, verso 5 de Gálatas 5, porque nosotros por el Espíritu esperamos en la esperanza de la justicia por la fe. Esto es Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad. Usted y yo hacemos algo, lo hacemos por amor. Ananí y Zafira quiso hacer algo que no era movido por el amor, era por la apariencia. ¿Y qué ocurrió con ellos? Fueron muertos. Porque ellos veían que el otro hacía lo mismo, pero no entendían que los otros lo hacían por amor. Porque entendieron quién fue el que los perdonó. Entendieron el amor de Dios y se lo manifestaron también a los otros. El amor hace mal al prójimo. Vamos a Colosenses, capítulo 2, verso 8 en adelante, dice así. Mirad que ninguno os engañe por filosofía y vana sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a elementos del mundo y no según Cristo. Eso hace Satanás cuando se nos divide Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Pablo murió por ustedes? Mirad que ninguno os engañe, dice el apóstol. Verso 9. Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en él estáis completos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Ese es nuestro Señor Jesucristo. No se nos puede dividir, hermano. Abracemos con todo nuestro corazón esta obra de Dios en Cristo, porque en él estamos completos. No nos falta nada, solamente esperar su venida. Nada más que eso. Vamos a 1 Corintios nuevamente, hermano, 1:30. Más de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría y justificación y santificación y redención. ¿Falta algo, hermano? Mire todo lo que nos es hecho Cristo. Seremos tal como Él es cuando Él venga. Tendremos su gloria, cuerpo glorificado, el que mostró en el monte.
Ese cuerpo va a ser su cuerpo y mi cuerpo si permanecemos en esta fe. Mientras no se nos divida Cristo en nuestros corazones, esa es nuestra esperanza. Eso es lo que anhelamos. Dejemos todo atrás, nosotros. Anhelemos y vamos por este camino. En él estamos completos. Éramos enemigos, ahora somos amigos. No teníamos patria, ahora tenemos patria. No teníamos padre, ahora tenemos padre. No teníamos hermanos, tenemos a Cristo, nuestro hermano mayor. Imagínense ustedes, hermanos. Entonces, demos gloria a Dios por Jesucristo, como lo hizo el apóstol Pablo. Miserable hombre de mí. ¿Quién mirará el cuerpo de esta muerte? Y ahí viene la gloria a Dios. Él es el que nos libra del cuerpo de esta muerte. Y nos da todo lo que necesitamos. Todo. No nos falta nada. Como leíamos el día viernes, voy a citar ese texto para terminar. Un texto en Isaías 40, verso 29 de Isaías 40 dice así: Él da esfuerzo al cansado. ¿Quién? Tu Dios. Y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Somos un vaso de barro que sostenemos un gran tesoro. ¿Quién da la fuerza para sostener ese tesoro? Él. Si no es por nuestra virtud. Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los mozos flaquean y caen. Y miren lo que termina diciendo el profeta. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como el águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque no estamos corriendo como cosa incierta. Corremos, ¿cierto?, para ganar este galardón, esta promesa de vida eterna. Esto quería compartir, hermano, que el Señor nos ayude para mantenernos firmes, que no se nos divida Cristo, y las fuerzas vienen de Él. ¿A quiénes? A los que esperan en Él. Si esperamos en Jehová, tendremos las fuerzas hasta el día de su venida. Eso quería compartir, hermano, que Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermano Pedro, por el estudio de hoy. Sin duda, tenemos que pedir a nuestro Señor vestirnos de esta armadura, de forma que podamos combatir al maligno. Sin esta armadura, vamos siempre a perder frente a este ser que lo único que quiere es arrebatarnos, como dice nuestro hermano, el reino de Dios. Pastor, ¿algún comentario con respecto al estudio de nuestro hermano que nos pudiera aportar? Bueno, tal como decía nuestro hermano, el centro de nuestra militancia y la razón de nuestra fe es Jesucristo y su promesa de salvación y vida eterna, la cual el que no la recibe se pierde de lo más importante que el Señor Jesús vino a ofrecer en la cruz por nosotros. Por lo tanto, el creer en Él es lo más importante de todo lo que podamos haber retenido de la palabra de Dios, cada cosa en su orden. Pero, en resumen, como dice 1 Juan 5, verso 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, es decir, cree en Él, o como dice el hermano, retiene la palabra, como muy bien hablaba nuestro hermano, tiene vida eterna. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. O sea, todo el propósito de creer al testimonio que Dios ha dado a su Hijo. ¿A qué testimonio nos referimos? A que cuando Cristo estuvo en vida, Dios mostró su poder como de Hijo de Dios en Él, porque estuvo con Él en todas las obras que hizo, todas las grandes señales que hizo el Señor Jesucristo. Finalmente, la misma resurrección de Lázaro, ¿cierto? Que fue la comprobación en sí mismo de lo que estamos diciendo, que nos ha dado vida eterna y esta vida eterna está en su Hijo, y Jesús es la resurrección y la vida. Y el testimonio lo dejó clarito al levantar a Lázaro de su sepulcro, ¿cierto?, en el que estaba. Dios testificó con Jesucristo que Él es la vida eterna, levantando por mandato de Cristo a Lázaro. ¿Y cuántas otras cosas más que el Señor hizo? Dios dejó el testimonio dado, claro, y ese testimonio está, que la vida eterna está en su Hijo, porque Él es el que, así como levantó a Lázaro, también a nosotros nos levantará si creemos a su evangelio y perseveramos en él hasta el día del fin. Así que, si retenéis la palabra, sois salvos. Si no,
creíste en vano. Que seamos de los que retenemos la palabra del Evangelio, porque le estamos reteniendo la promesa de vida eterna, tal como nos decía nuestro hermano Pedro. Gracias.